Gracias por continuar con nosotros aquí en Dinámica Económica, un programa de economía para todos. Hablamos sobre el seguro familiar de salud y la cobertura con Fran Aristi, un experto en materia de seguridad social. Fran, nos quedamos en la parte de, hablamos del copago que ciertamente le corresponde pagar al afiliado cuando tiene una situación de internamiento, de intervención quirúrgica o cualquier otro tipo de atención. Pues el seguro, obviamente, en el régimen contributivo cubre una parte y que es una buena cobertura en términos, vamos a decir, de monto. Y la otra parte le toca pagar al afiliado siempre que no exceda más de un salario mínimo promedio. Pero generalmente los médicos te cobran honorarios adicionales. Entonces van al paciente y dicen, mira, esa operación cuesta tanto, el seguro me paga, pero lo que me paga el seguro no es lo que yo cobro generalmente. Entonces, la diferencia de lo que va a pagar el seguro y lo que yo cobro generalmente, tú tienes que darme la parte. Exactamente. Pero resulta que el monto siempre termina siendo alto. Muy alto. Tú lo has descrito perfectamente, Esteban. Mira, ahora mismo, recientemente, inclusive está interna esa afiliada. Una afiliada, te cuento, que le da un dolor en el vientre y la llevan a emergencia y resulta que tiene una piedra en la vesícula y hay que hacerle una cirugía. Ya, exacto. Pues el cirujano le dice, mis honorarios son 70,000 pesos, pero tú tienes que pagarme lo que no me cubra la ARS. La ARS, la diferencia. Exacto. Entonces, vamos a suponer que la ARS le cubra, de esos 70,000 pesos, la ARS le cubre o paga por una cirugía al médico, qué sé yo, ¿cuánto le cubre? No, ya yo lo vi. 33,000 pesos. 33,000 pesos. De esos 33,000 pesos, 30,000 a cargo de la ARS y 3,000 y pico a cargo del afiliado. A cargo del afiliado. Exacto. Eso es lo que cubre el seguro, vamos a decir, la ARS. La ARS. Esa es la tarifa de honorarios médicos que tiene contratado el médico con la ARS. Entonces los médicos contratan una tarifa de honorarios de acuerdo con los procedimientos que realizan. Entonces el médico viene y le dice al paciente, no, pero el asunto es que lo que yo cobro por ese tipo de cirugía son 70,000. Exacto. Como el seguro me va a cubrir 30,000, tú tienes que darme los otros 40,000. Así mismo fue. Pero más aún, también el médico le dijo que tiene que pagar al anestesiólogo el 35% de los honorarios que no le cubra la ARS al cirujano. Es decir, es para... Tú sabes que... Y sin embargo, la ARS como quiera cubre lo que le corresponde al anestesiólogo. Hay una tarifa para el anestesiólogo. El 35%. La norma complementaria establece que el anestesiólogo debe de cobrar el 35% de los honorarios del cirujano. Pero oye qué estrategia la de ellos. Que la afiliada tiene que pagar el 35% de los honorarios del cirujano que no cubre la ARS. Es para el anestesiólogo llevarse también el 35% de los 70,000 pesos. No sé si me entendiste la idea. Sí, que prácticamente un doble cobro. Porque la ARS le va a pagar al anestesiólogo el 35% de 30,000. Sí, exacto. Entonces nosotros tenemos, la afiliada tiene que pagarle, esa fue la propuesta, el 35% de 40,000 al anestesiólogo. Sí, exactamente. Que son 14,000 y pico de pesos. 14,000 y pico pesos. Exactamente. O sea, tiene que pagar al cirujano y tiene que pagar también el 35% adicional para el anestesiólogo. El anestesiólogo. Pero también... el 35% de lo que están cobrando el adicional. Adicional, o sea, una barbaridad. Pero oye, también tiene que pagarle a la afiliada 10,000 pesos al ayudante del cirujano y 5,000 pesos por concepto de bandeja quirúrgica. Eso es como los instrumentos y las cosas. Sí. Parece que la clínica... Parece que esos instrumentos son desechables. Sí, exactamente. Sí. Esos instrumentos, porque eso es lo que hay que hacer, lavarlo con cloro, alcohol. Alcohol y ese tipo de cosas. Esterilizarlo. Exactamente. Pero no es como si fuera comprado nuevo, entonces. Oye, en conclusión, esa afiliada tiene que pagarle honorarios médicos 79,000 pesos. Y además de eso tiene... Pero 79,000 pesos sin factura. No. Y además 79,000 pesos sin comprobante fiscal, sin nada. Eso es de honorario. Además de eso tiene que pagarle a la clínica, ¿entiendes? El 10% del valor de los servicios. Bueno, sí, claro, pero eso... A la clínica. Pero ese de 10%, los servicios clínicos. Sí. Porque lo que estamos hablando nada más es de honorarios médicos. De honorarios médicos. Pero ese 10% tiene un tope, dijimos anteriormente, que es hasta un salario
promedio. O hasta un salario mínimo nacional. Sí. Pero que en realidad los afiliados lo que tienen que pagar es precisamente eso. El afiliado tiene que pagar el 10% del valor de los servicios, incluyendo los honorarios médicos. ¿Entiende? En la factura de la clínica debiera de incluirse los honorarios de los médicos. Y de la factura total, el afiliado nada más tiene que pagar el 10%, pero hasta el límite de un salario mínimo nacional de la Seguridad Social. Y eso debe incluir lo que tiene que ver con los honorarios médicos. Con los honorarios médicos. Aparte vamos a decir, de la atención en la clínica. Exactamente. Luego tiene que pagar adicional la diferencia del precio de la habitación, porque el plan básico de salud solamente cubre 2.346 pesos diarios por concepto de habitación. Sí, sí, sí. Si la habitación cuesta 4.000 pesos, el afiliado tiene que pagar la diferencia diariamente. Que eso ahí yo no le veo, vamos a decir, yo no lo veo injusto. O sea, en el sentido que, bueno, claro, las habitaciones, habría que ver qué precio tienen las clínicas por las habitaciones y eso, entonces que pudiera controlarse. Pero cuando digo que no lo veo injusto, porque ciertamente como quiera hay una cobertura por el internamiento. La habitación te cubren tanto y la diferencia tú la pagas. Pero ahí no hay, vamos a decir, una alteración más allá de lo normal, de que, bueno, si la habitación cuesta 5.000 y además te cubre 2.000 y pico, bueno, nosotros 2.000 y pico lo tienes que pagar tú. Sí. Pero no es que te va a decir el dueño de la clínica, no, esta habitación cuesta 10.000 o esta habitación cuesta 12.000, sino que, bueno, el precio es más o menos razonable. Pero con relación a los médicos, eso mira, es brutal. Y es en convenio con los propios centros médicos. Lamentablemente. Entonces, oye, antes eran pocos los cirujanos que cobraban honorario a los afiliados. Cuando inició el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, yo te puedo decir que hasta el año 2015. Pero ahora se ha convertido en una práctica generalizada. El 99% de los cirujanos le están cobrando honorario a los afiliados. Y no poco. Honorarios ilegales. Y no poco. Ilegales. No son montos bajitos. Entonces, ¿tú sabes qué se está dando, Esteban? Que los afiliados de clase media baja ya no van a una clínica. No. ¿Por qué? Porque, oye, tienen que pagar más de 100.000 pesos. Entre honorarios médicos y el pago a la clínica y la diferencia de habitación, tienen que pagar más de 100.000 pesos. Entonces, aún teniendo seguro. Exacto. Entonces le sale más caro. ¿De qué vale estar afiliado a una EDS, tener un seguro, si cuando el afiliado va a una clínica tiene que pagar más de 100.000 pesos? Y no todo el mundo puede pagar 100.000 pesos. No, y ese es el gran problema. Entonces se tienen que ir a un hospital público. A un hospital público. Yo recuerdo, por ejemplo, recientemente alguien que tenía, su esposa estaba embarazada, iba a parir normal, y entonces que le iban a hacer cesárea. Bueno, está bien. El asunto es que tiene su seguro normal, el plan básico. Y yo le dije eso mismo, le dije, mira, en teoría, lo único que tú debes pagar por ese procedimiento son 19.000 y pico de pesos, 19.300 pesos. Eso es lo más que te van a cobrar, en teoría. Pero el mismo médico que la estaba atendiendo, y eso le dijo a él, al esposo de la parturienta, le dijo, de todas maneras, trata de reservarte más o menos 50.000 pesos. Porque eso es lo que más o menos te va, porque entre lo que tú vas a pagar a la clínica, más el asunto de los honorarios y eso, o sea, no reserve 20.000 pesos o 19.300 pesos, reserva más o menos 50. Pero mira, y ciertamente eso es lo que te está costando a ti una atención de un parto en una clínica, aún asumiendo que haya complicaciones, donde se supone que lo más que te tocaría pagar serían 19.300 pesos, ahora 21.600 pesos. Vamos a asumir máximo en el sentido de que el costo del procedimiento salga mucho más elevado de lo que se había previsto. Y aún así, como quiera, tú tienes que tener una reserva 3 veces mayor para los pagos adicionales que vas a tener que hacerle por honorario a los médicos que intervengan, aun cuando ellos reciben un pago por la cobertura un pago como cobertura de lo que van a intervenir en ese procedimiento. Mira, tú estás en la realidad. Ayer yo fui a ver a la afiliada, a la clínica, y yo me encontré en el ascensor con un joven que él se estaba volviendo loco porque la esposa dio a luz en la clínica y le estaban exigiendo un pago de 70.000 pesos. Él se estaba volviendo loco porque él dice que de dónde iba a sacar esos 70.000 pesos. Es decir, a ti te dijeron 50.000, anda por los 70.000 pesos. Sí, la diferencia que tienen que pagar los afiliados en caso de parto. Eso es grande. Sí, eso es muy grande, un abuso. Y aún así, repetimos,
aun cuando en términos legales lo que le correspondería pagar es un máximo de el equivalente a un salario mínimo promedio, que es lo que está establecido. Vamos a una pausa para volver con el último segmento con este tema, Fran. Volvemos en breve.